Nada Especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. Pero son expresiones natas de los individuos que no quieren representar nada más que sus propias expresiones. Hola, estamos aquí con David en un nuevo capítulo de Nada Especial y hoy queremos hablar sobre la cultura. ¿Hasta dónde llega la cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Entonces, la idea es ahondar un poco en todas las diferentes connotaciones que tiene este término. Entonces, como siempre, podríamos comenzar por definirla. ¿Qué defines tú por cultura, David? Hola Juan y hola a todos, todes, todas. Yo como la he visto a lo largo de mi vida, por ende se podría decir que es como la defino. Es dicotómica o polisémica realmente. Su significado se lo veo dual hasta ahora. Y es uno el que, pues bueno, cultura viene como de cultivar. Entonces uno es cultivar la mente y el otro lo que nos identifica como sociedades particulares. Entonces, en la parte de el cultivar la mente, pienso que es cultivar lo que uno quiere cultivar. Antes, y yo siento que nos educan con esta manía de cultura. Es una persona que lee mucho. No sé, está en eventos musicales, óperas, orquestas, va a cine, hace cine, y trabaja. Y es una persona exitosa con familia, Pero siento que pues sí, pues porque eso es lo que quiere plantear la sociedad. Pero es ¿qué estás cultivando tú? Y la cultura en cierta medida es tú en cuánto te cultivas respecto a la cultura, a la otra cultura, a la cultura social a la que tú perteneces tangencialmente o inherentemente. Entonces hay como esas dos definiciones para mí. Y por eso cuando suena, no, hay que promocionar más la cultura. Así como el distrito está promocionando cultura. Pucha. No sé a cuál de los dos asignárselos en mis definiciones, pero siento que las dos no riñen tampoco, porque en cada cultura tenemos los que cultivamos cada cosa. Y ese cultivar no es solo mental, sino físico, de destreza. O sea, si tú eres un gran atleta, o sea, y sé que me podrían caer los que me quieran caer, pero sé que para ser un atleta no hay que tener un doctorado. Y no es decir que el que va a la academia es más o menos porque él es un gran atleta está en la academia, sino que tiene otras funciones. Y eso las está cultivando. ¿Sí? Entonces, para mí eso es cultura. El atleta que se está cultivando es cultura. Y la otra persona que está estudiando es cultura. Y la otra persona que está trabajando es cultura. Y la otra persona que no está haciendo nada es cultura también. Que no está haciendo nada para mí. Porque la otra persona puede estar haciendo mucho para esa persona. Y se está cultivando. Y así en un ciclo perpetuo. Por eso, en cierta medida siento que la cultura es manifestaciones de nuestros pensares en la coyuntura momentánea, en el ámbito como social, y en el personal es yo siento que es más allá de un cultivo, porque uno cultiva para recoger y volver a cultivar. Y yo siento que hay veces cuando uno cultiva muchas cosas de uno personales, uno no está cultivando para recoger y disfrutar, sino uno sigue cultivándolas sin regeneración, sino siguen expandiéndose, no sé si creciendo, pero sí expandiendo. Y
Y lo importante ahí veo es que lo individual, no solo individual, sino también hace parte del colectivo. Y más o menos diría yo eso, ¿no? Por un lado el individual y el otro como el colectivo. No sé tú, Juan, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay muchos puntos como en común en nuestra apreciación sobre lo que es la cultura. Digamos que ahí lo que me queda, lo que siempre, digamos, he pensado, como las dudas que he tenido frente a este término, es realmente si hay límites entre lo que serían como manifestaciones sociales no culturales y manifestaciones sociales que sí podrían catalogarse como cultura. Y tú mencionas un punto ahí muy interesante, y es lo que se llama cultura como a nivel, digamos que estatal, ¿no? Gubernamental, porque mi definición de cultura es mucho más amplia que eso, ¿no? Entonces es más cercana a lo que tú estás diciendo, que se entiende muchas veces que la cultura es el arte, o es pues artes plásticas, o es teatro, o es música, ¿no? Pues como básicamente artes y humanidades, pero no, pues entendemos que la cultura incluye lenguaje, incluye religión, incluye pues el contrato social de por sí, ¿no? Y yo la verdad pues veo, digamos que me gusta mucho, y me voy a agarrar de eso, que es tu definición de entenderlo como un cultivo, ¿no? Y ahí yo diría que la cultura es el sustrato y las cualidades del sustrato. Okay. Y claro, eso se manifiesta. Y esas manifestaciones pues son manifestaciones culturales, pero digamos que en esencia pues lo que encierra la cultura como tal, yo creo que es algo que está escondido, ¿no? Como lo que está por debajo de la tierra, como eso que no terminamos nunca de hablarlo muy directamente o de ser muy conscientes de ello, sino que pues nos va influenciando, ¿no? Entonces, como la semilla que se planta y que no vemos aparentemente. Pero más que la semilla, que podríamos decir que es como cada individuo, ¿no? Es lo que hay en el sustrato. Okay, ¿no? ya, entonces ya. son como esos nutrientes. Entonces si tú le das pues ciertos nutrientes a cierta semilla, pues esa semilla va a crecer de una u otra manera. Okay. ¿No? Entonces yo veo pues que la cultura tiene un componente justamente oculto, ¿no? Que es algo que está pues subyacente y está influenciándonos de maneras muy complejas también, porque uno no puede decir la cultura es solo religión, o la cultura es solo arte, o la cultura es solo lenguaje, ¿no? Sino que todas estas cosas se van uniendo, van construyendo pues una especie de tejido complejo, y eso luego cada individuo pues lo manifiesta también de acuerdo a sus particularidades. Y a mí lo que más me resulta, digamos, interesante de eso, pues digamos, yo no había pensado en tu definición más personal de lo que es cultura, ¿no? Sino siempre en una definición pues muy social. Y bueno, y es que claramente no existe, desde mi perspectiva, no existe una cultura que englobe a todo un país o a toda una ciudad, ni siquiera, ¿no? O a todo o sea, no se pueden hablar de culturas que realmente sean pues como homogéneas para un grupo específico de personas, sino que pues sí, hay cosas que se van compartiendo, ¿no? Pero igual, lo mismo, como en un pedazo de tierra, pues no en todos los lugares tienes la misma cantidad exacta de nutrientes, ¿no? Por decirlo así. Entonces pues van a haber esas particularidades, esas excepciones, y va a haber como pues lo mismo, una relación pues muy individual de la persona, pues como la cultura en donde está inmersa. Pero sí, yo no lo había visto pues como, digamos, cada individuo cómo se cultiva, que también lo considero pues algo súper fundamental, porque hoy en día digamos que no solo adquirimos esos nutrientes de la tierra donde crecimos, ¿no? Del lugar, sino que ya podemos adquirir esos nutrientes de lugares más etéreos, ¿no? Entonces podemos adquirir información pues de todos lados. Internet empezando por ahí, entonces es como este sol que ilumina a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces pues ya tenemos una fuente de información, una fuente de cultura pues mucho más amplia. Uh-huh. Y pues claro, aquí entra la globalización y cómo pues entre comillas se va homogenizando un poco más todo, ¿no? Okay.
me he tenido pues como una pregunta, porque lo he escuchado especialmente de mi padre y de generaciones anteriores, que dicen: es que somos un país sin cultura. Y claro, para mí eso es un sinsentido absoluto. Es como, no, pues en todos lugares hay cultura, existe una cultura. Puede uno decir es que es una cultura desorganizada, caótica, lo que quieras. Pero pues para mí es eso. Es como, de todas maneras tenemos una tierra y tenemos un conjunto de cosas, pues de valores, por decirlo así, o de acuerdos implícitos que pues nos están moldeando, afectando de alguna manera. Rigiendo. Ajá. Sí. Pero entonces me pregunto, ¿qué entienden ellos por cultura? Y probablemente es algo pues más asociado con lo que tú dices, a desarrollar el intelecto, ¿no? Es una persona culta, es una persona que sabe mucho de todo, o tener cultura es, pero probablemente esta sea otra, que es como tener un sustrato más fértil, ¿no? Entonces es un sustrato donde pues todo ocurre de una manera más equilibrada, más armoniosa, más dada a que seamos fructíferos como sociedad. Y digamos, ya tú planteando esa analogía del nutriente, iba a hacerte esa pregunta, pero tú mismo la planteaste con lo de tu padre, como si nos consideráramos semillas que vamos a adquirir los mismos nutrientes, y puede que sí, pero cada semilla es diferente, entonces vamos a adquirirlos completamente diferente a la otra semilla. Vamos a surgir posiblemente muy iguales, como uno ve esos campos muy iguales y todo, pero cada individuo es diferente. Es una visión muy utópica que nos venden, pues bueno, a países tan de mierda como este. Nos venden esas utopías, ¿sí? Las utopías de Norteamérica, Europa, nada más, que allá es lo mejor. Puta, vaya y des una vuelta por allá a ver qué es lo mejor. Y yo a veces siento que por allá no es lo mejor, sino acá en muchas ocasiones. ¿Y por qué es? Por la cultura. Y también hay confrontaciones, es decir, yo a veces me siento mejor allá que acá. ¿Por qué es? Por la cultura. Y la cultura es que es el individuo que está inserto en ciertas culturas. Es cuando dicen, uy, no, como esas tribus en pelotas y no les da pena. Dice, pero, a ver, es muy fácil juzgarlo. Ellos, ¿qué pensarán de usted? Uy, esos trapos que tienen encima, ¿no les dará pena? Como revertiendo la pregunta tontamente. Y es decir, usted como individuo se siente perteneciente a qué cultura. Y esa es la pregunta que uno, pues, me gustaría hacer, como, bueno, ¿qué es cultura y tú qué tan culto? O sea, tú dime tu cultura, sin decir tú qué tan culto eres, pero porque es que qué tan culto, pues yo soy tan culto como soy, punto final. Esas preguntas no entran al caso, pero sí dime como qué es tu cultura para yo entenderte. Entendiendo eso también yo digo, nuestra cultura siempre es la de identificarnos con que somos los mejores, que todo el mundo es el malo, no nosotros. Por eso uno dice, no, es que sí, por eso estamos como estamos, pero es la acción del otro, no porque, y yo cuando la cago, ahí sí yo no digo, así ve, por eso es que estamos como estamos. No reconocemos ni mierda. Nuestra cultura es muy mentirosa, muy falaz, y eso, primero hay que reconocernos en eso. La cosa es, yo quiero hacer parte de esa cultura, de que hay, eso es una pregunta de disección, porque estás en la cultura, te das cuenta que esa cultura no pertenece a tu cultura individual, te tienes que diseccionar, te tienes que salir de ahí, pero tienes que seguir conviviendo con esa cultura. Y también puede ser una eterna pregunta, ¿tú te sientes parte de alguna cultura? No, y eso es muy complicado. ¿Te has sentido? Digamos, he sentido más cercanías con lo que uno entiende por otras culturas, ¿no? Pero es que nuevamente aquí el problema es que creo yo que intentamos encasillar cosas muy complejas en términos o en generalizaciones o en prototipos y prejuicios más simples, ¿no? Que eso es algo pues que siento muy natural
en todas las culturas, pero es la simplificación y es el lenguaje a la larga, pues es una simplificación, es utilizar etiquetas, asignarlas desde la abstracción a objetos concretos en los cuales ninguno es igual al otro, pero pues nos formamos un molde, una imagen y encasillamos ahí, ¿no? Y así nos entendemos. Entonces uno dice, pues yo percibí de esta cultura, realmente conocía la cultura, conocí esta abstracción que existe en mi mente, o lo que hice fue hacerme una idea de cómo me relacioné con los individuos de esta región, ¿no? Sí. Entonces, y claro, uno dice, de acuerdo a qué experiencias tenga, pues como con la gente realmente, o como con esas manifestaciones pues visuales, como esas obras físicas que hace la gente, pues yo me relacioné fue con eso, ¿no? Con un conjunto de acciones de personas, y interpreté eso de una manera y dije, bueno, pues con esta cultura me siento mejor, ¿no? Entonces, pues realmente de los lugares donde he estado, la cultura en donde menos me he sentido perteneciente es donde estoy. Es donde nací, es la cultura en donde nací. Entonces eso es muy curioso, porque ahí es donde uno diría como es que yo no sé, yo soy una semilla de una planta de desierto y pues estoy en la mitad de la selva y pues esos no son los nutrientes que me hacen crecer. Sí, naturalmente. Sí, es como decir, bueno, ciertos individuos pues, tienen ese fue su neurodesarrollo, esa es su personalidad y pues choca con otras cosas que son más comunes dentro del entorno en donde está. Entonces, pero de todas maneras es eso de decir como realmente ya no puedo asociar el concepto cultural con un concepto de tierra, ¿no? Con un concepto de nación, porque yo digamos siempre he visto muy asociado como la cultura con la nación, y no la nación a nivel de estado, sino la nación entendida como esas cosas que hacen a una comunidad identificarse como comunidad, ¿no? Okay. Y aquí en Colombia pues vemos culturas muy distintas, drásticamente diferentes, ¿no? Entre diferentes regiones, ¿no? Y estos estereotipos. Entonces, sí creo que como humanidad pues estamos en un proceso de yo no sé si llamarlo evolución, pues evolución entendido no en el sentido de un progreso hacia un lugar, sí, sino de adaptación tal cual. Entonces es un proceso de evolución cultural en donde pues ya es algo mucho más amplio, más los límites son más borrosos y cada persona, por decirlo así, como tú lo decías al comienzo, va construyendo una especie de cultura o subculturas también, y va encontrando pues personas más afines, así estén en lugares muy distintos del mundo, y de esa manera pues se siente más perteneciente a, ¿no? Entonces pues es un concepto que pues, se va desdibujando. Yo creo que hay muchos conceptos que se han ido desdibujando con el tiempo, ¿no? Yo creo que pues uno de los primeros pues es de cultura, ¿no? El concepto de género que hablábamos la vez pasada también siento que es un concepto que se va desdibujando. Básicamente estas categorías tan rígidas en donde pues nos van diciendo cómo tenemos que actuar a medida que nos exponemos a más y más interacciones, pues más borrosos se hacen. Y Juan, referente a eso que estás diciendo, que se van como descomponiendo un poco estas categorías, y a nivel de Estado, por ejemplo, esas políticas de cultura de Estado, ¿cómo tendrían que migrar? ¿O cómo tendrían que evolucionar? Y mi pregunta a veces es, ¿eso se dará naturalmente? Obviamente porque lo hacemos nosotros, pero ahora hay un factor de intervención que es esto de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial integrará la cultura, y cómo eso, como políticas de Estado, nos van a definir como cultura, porque veo que cada vez es más expansiva la cultura.
así los ejemplos básicos, cuando, no sé, en 1500 o 1300, que no había comunicación entre lo que se llama Latinoamérica hoy día, o América y Europa y África y demás. No había comunicación, entonces no había existencia de nosotros, pero nosotros nos seguíamos comunicando, ¿sí? Y igual la cultura seguía ahí. Pues hubo los procesos estos de colonización y todo, se comunicó todo eso y la cultura se fue permeando a través de la comunicación, ¿no? Y del imaginario que se daba de esa comunicación. Ahora que todo está tan interconectado y con una gran creencia e injerencia de estos nuevos mecanismos tecnológicos, ¿tú cómo crees que la cultura que vivimos hoy en día, y entendámonos cada quien lo que queramos creer de la cultura y entender, va a estar expandida y nosotros no vamos a lograrla captar? ¿O la cultura es permeable? Pues sí, yo creo que la cultura es muy, muy permeable, pero no te entiendo mucho al respecto de si no la logramos captar. Pues bueno, es que como una analogía de pronto es, yo como persona de 80 años digo, no, es que yo ya no manejo el celular, es que eso es otra cosa. Eso hace parte de la cultura, ¿no? Las dinámicas también del mundo. Es decir, si yo me resisto a eso, porque yo lo que veo es que hoy en día ya va tan rápido que yo ni lo alcanzo a captar, ¿sí? Pero o sea que uno sí lo capta como, o se permea, por eso te decía, como uno lo permea, por más de que uno no lo coja, no lo entienda, pero se le va a permear a uno. Ya, sí, yo creo que vale, no, ahí sí creo que hay mucha resistencia también, ¿no? Pero se permea en el sentido de que te va a afectar, o sea, te afecta, indirecta o directamente te afecta. O sea, es permeable. Quieras asimilarlo, no, es como otra vez vuelvo a la analogía de la tierra, los nutrientes y las plantas. Si una planta pues no es muy resistente al potasio, pero está en un entorno con mucho potasio, la va a afectar, así no lo asimile. Okay. Entonces, y bueno, y esto es una manifestación cultural muy común, ¿no? Que es ser reaccionario a los cambios culturales. Entonces yo creo que nuevamente es un tema de evolución y de adaptación, en decir, bueno, esta cultura ha venido cambiando, ¿no? Ahora tengo unos estímulos, unos componentes que no tenía antes en mi entorno, ¿no? Estoy enfrentado frente a unas cosas que antes no estaban presentes y ¿qué puedo hacer con ellos, ¿no? Entonces me resisto, lo asimilo, lo rechazo, me voy a otro lugar, ¿no? Busco generar subculturas y demás, pero yo creo que es también muy natural que si ya estás adaptado a un lugar, cualquier cambio te genere resistencia, porque cualquier cambio va a significar pues un nuevo reto de adaptación, ¿no? Entonces, que hay veces no lo sentimos necesario. Exacto, sí, hay veces pues por eso es la reticencia, hay veces. Si ya estás pues, si ya eres una persona adaptada a eso, pues ¿para qué vas a querer cambiar? Y está la contraparte, ¿no? Y eso es algo muy particular de estas nuevas generaciones, siento yo, que es que todo es tan cambiante, todo va tan rápido, que realmente la adaptación al cambio es cultural ahora, ¿no? Entonces, sí, es como una característica nueva cultural, ¿no? Como hay que adaptarse al cambio, eso es la cultura, ¿no? Ya no es una cultura que está homogenizada, sosegada, estancada, sino que... Ni parametrizada, ¿no? Entonces es una nueva concepción de pues a qué es lo que me tengo que... ¿Estoy adaptado a los cambios o no estoy adaptado a los cambios? ¿No? Estoy adaptado a asumir nuevos cambios, por decirlo de otra manera. O ya, según lo que tú dices, pienso y
que decía no parametrizada, pero ultra parametrizada hoy en día. Como eso que los millennials, centennials, o sea, ya hay generaciones, y cuando hablan de generaciones es por años transversalmente en el planeta. Pero es que esto ya coge todo, ¿sí? Ya vale huevo el territorio, la cultura ya va más allá del territorio. Y eso que tú dices, pues para mí es como cuando uno lo coge una bola desprevenido. La cultura ya no pertenece a un territorio. Ya veremos en un futuro. Pero es abstracto. Sí, ya veremos en un futuro, porque también los territorios que se manifiestan con estos metaversos y eso, ya hablaremos, bueno, ya será otros temas. Pues no sé, Juan, no sé, la cultura es un tema que genera como tanta ambigüedad, porque siento que no es definible. Uno se pone a leer y que solo significados, sin ir a profundizar en ningún significado, y hay infinidad. Entonces siento que la cultura no es definible, pues por lo que acabo de decir, pero si tratamos de encasillarla, y como de una manera muy bonita, en expresiones pues artísticas, porque eso cada quien le pone sus connotaciones. Hay gente que dice expresiones del alma, como para hacernos entender, pero son expresiones natas de los individuos que no quieren representar nada más que sus propias expresiones. O sea, si no existieran esas manifestaciones vivas, no sé cómo plantearlo muy bien, artísticas, por ejemplo, no habría cultura. Yo creo que seguiría viéndola completamente. O sea, yo ahorita no sé por qué me vino esta idea también. Esta analogía me parece genial, la de cultivar. Porque ahora veo, es como si esto que superficial o vagamente se entiende por cultura sean las flores de las plantas, ¿no? Como eso bello y visible, pero que no es la cultura en sí misma, porque la cultura en sí misma es todo lo demás, ¿no? Desde la tierra hasta las raíces, hasta el tronco, hasta las hojas, hasta las flores. Pero es como que lo que queremos mostrar y reproducir, pues son esas flores mismas, ¿no? Es como esas expresiones, lo que tú dices, más bellas, más del alma, más artísticas. Entonces, si tú las quitas, de todas maneras hay cultura, y pues seguirán habiendo otras formas de expresión, y seguramente ellos dirán, es que nuestra belleza está en otras cosas y no es tan visible, no es como esta flor de loto o esta orquídea que se le vende al extranjero como la representación de lo que somos, y que pues obviamente pues, encierra o contiene más bien o refleja todo lo demás. O sea, la cultura es la existencia en sí misma de individuos en colectivo. Sí, bueno, y yo creería que va más allá también. Como... O sea, yo creo que la geografía impacta la cultura. Okay. Y hace parte de la cultura. Claro. Sí, sin negar eso. Pero es que si no existiésemos como individuos, o bueno, y también siento a cualquier ser vivo. O sea, una planta no es la misma a 3000 metros de altura que a 0 metros de altura, ¿no? Somos correspondencias vivas. O sea, todo ser vivo siento que tiene como sus dinámicas. Y bueno, y todo reside en cultivar, ¿no? Todos dependemos de esas factores exógenos que son tu territorio, y ese mismo territorio determina factores culturales también, ¿no? Acá nos vestimos así por cierto tema y acá asá por cierto otro tema, pero siento que sin el individuo ser vivo, no hay cultura, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Sí, eso es un concepto, pues... completamente necesario entender que si no... o sea, la vida es fundamental para la cultura. Y ahí me planteas una nueva pregunta, y es... Yo no sé si todas las culturas tengan el concepto de cultura. Yo estaría muy interesante saber exactamente de dónde surge ese concepto. Puede ser, seguramente es latino o griego, porque pues si está en los idiomas. El latín. Ok. Que es cultura. Ok. Igual. Entonces, sí, sería interesante ver cómo si pues en otros idiomas, en lugares mucho más distantes,
que no comparten estas raíces tienen algo similar, ¿no? O realmente cuál podría ser esa traducción o cómo lo ven. Pero hay que hacer una acotación porque hoy con toda esta globalización se pudo haber pervertido ese Claro, ya lo deben tener. significado inicial. Sí, sí. Pero digamos entendiéndolo como lo que estamos tratando de hablar, yo creería que sí existen esas culturas o esas zonas en la cual el concepto no existe, pero sigue siendo cultura. Punto final. Por eso nosotros los llamamos cultura posiblemente. Ellos nos pueden llamar Y, pero a la final es una distinción, ¿no? Sí. Es una distinción de ciertas maneras que tenemos de enfrentarnos en la vida. Sí, seguramente en la medida en que te expones a comportamientos o a individuos que se comportan colectivamente de una manera muy distinta, pues le tienes que asignar un nombre a eso. Ajá. O si no, sería encasillable nada. Bueno, Juan, pues yo no sé si tengas alguna duda. Yo tengo infinidad de dudas y me agobia un poco la cultura porque siento a día de hoy que es un término muy ambiguo. Sí. Y que pues con el día a día, por ejemplo, no, que la cultura, tanta plata para la cultura, que esto es cultura Colombia, que esto es cultura Bogotá, que esto aportemos a la cultura, lo que nos bombardeamos día a día, no lo logro entender, no logro vislumbrar algo, pero siento que es esclarecedor en muchas perspectivas que has puesto acá. Y no sé si quieras adicionar algo. No, pues yo también me quedo con muchas preguntas que es interesante dejarlas ahí en remojo, a ver qué surge de ello. Y pues sí, siempre también será muy interesante escuchar perspectivas externas, ¿no? Sí, completamente, Juan. Entonces, pues nada, nos vemos. Nos vemos hasta un próximo. De una, Juan, un abrazo. Igualmente, David. Chao. Chao.